Video del Dios Dross. Vamos a ver un video que me estuvieron recomendando bastante, que salió hace muy poco, hace 3 días nomás. Top, los 7 actos más atroces de la humanidad. Y claro, ya con este título entiendo por qué quieren vergüenza que yo vea esto. Y miren qué tenemos acá en el fondo. Este no es, este es conocido, este chabón Rasputin, creo que se llamaba. Creo que sí, ¿no? Ok, los 7 actos más atroces de la humanidad. Título vergatario. Se ve que es un video muy épico de Dross porque dura 28 minutos, así que esto va a durar. Y ya tiene un montón de vistas, 1,5 millones de visualizaciones. Eso quiere decir que esto, amigos, es un video súper monstruoso, épico y de nuestro Dios, el Dios Dross. Así que vamos a poner en grande y vamos a poner play. 7 actos más atroces de la humanidad. Título vergatario, vamos por ahí. El Führer. Hitler esto. Stalin aquello. Sí, otro más. Que si este dictador comunista mató a tantos. Que si ese dictador fascista asesinó a esos otros. Se habla mucho de los individuos. Nadie se cansa de citar sus nombres, pero ¿sabías que sin ayuda no hubieran podido hacer nada? Sí, es cierto eso, ¿eh? Oh, sí. Algunos de los monstruos más grandes que tuvo la humanidad no jalaron el gatillo. Algunos, de hecho, no mataron personalmente en toda su vida algo más grande que una mosca. Pero lo olvidamos, porque como humanos tendemos a ser facilistas y, más deleznable aún, echarle la culpa a otro. Nadie quiere racionalizar que no existe genocida que hubiera podido hacer lo que hizo sin la ayuda de grupos enormes de personas. Sí, la aprobación de a veces, miles de personas. Sin la ayuda de partes de sus sociedades. Esa es la verdad que este top nos pone en la cara. El último rey de Escocia, los peores actos de atrocidad pudieron hacerse gracias al trabajo incansable de muchísima gente. De eso se trata. Los peores actos de maldad no fueron fraguados por individuos, sino por exponentes de la sociedad. Prepárate muy bien porque estos son los 7 actos más atroces de la humanidad. Número 7. Mira qué grande el Führer ahí, socializando. Es difícil hablar del caballero que protagoniza la peor atrocidad cometida jamás en Transilvania, hoy conocida como Rumania, puesto que en esas tierras se le considera no solo un héroe nacional, sino un prócer. No estamos acá para juzgar eso, pero lo cierto es que Vlad Tepes no era una persona agradable para sus enemigos, ni cuanto y menos para los más de 100.000 otomanos que ejecutó. Vlad Tepes, conocido como Drácula, que en su natal lengua significa hijo del dragón, es una de esas personas de las que se contaban cantidad de cosas que, para variar, eran verdad. Se bebía la sangre de sus enemigos, sí, solo que no mordía cuellos como los vampiros. Tepes prefería beberla de una copa o mojar el pan en ella como cualquier otra persona mojaría un huevo frito. ¡Qué asco! Su método de ejecución preferido era el empalamiento. Pero no te hace fácil, mal. Pero escucha. Creo que lo conozco el chabón este. Creo que lo hemos escuchado antes. Y creo que lo hemos escuchado también en un video de Dross. No sé si lo nombró antes. Beber sangre humana, ¿no llega un momento que te hace mal? O sea, ¿te puede contagiar de algo beber sangre? No sé, no me suena muy sano, ¿viste? Ahora, yo a veces que me he lastimado y me he chupado la herida, debo decir que mi sangre por lo menos me gusta. Sí, tiene ese gustito saladito, pero a la vez es diferente, ¿viste? El gusto de la sangre es raro. Así que su gusto por la sangre no lo culpo, pero ahora tomar la sangre de otra persona
Ni en pedo, chabón. Ya es muy asco. A ver, acá impalaba gente, a ver cómo hacía esto. Trata de coger un palo de más de 2 metros de altura, muy resistente, afilado por ambos lados, de modo que un extremo se puede introducir por el ano de la víctima Qué todo el rico. camino a través del interior de su panza, su área pectoral, su garganta, hasta que finalmente la punta llena de sangre y órganos destrozados se asomaba por la boca del prisionero, abierta de horror. Te podrás imaginar cómo se veían los territorios frente al castillo de Vlad Tepes, llenos de ¡Fua! gente empalada bajo esos atardeceres rojos de Transilvania. O sea, digno de un paisaje que podría estar en un juego tipo Dark Souls. O sea, antes de enfrentarte al boss, ¿no? O sea, te encontrás con todo eso. La verdad que encontrarte con eso habrá sido un paisaje muy desolador. O sea, algo que habrá impactado, ¿no, boludo? Qué locura ese chabón. Este genocidio se perpetró entre 1456 y 1462. Es decir, todo ocurrió en tan solo 6 años. 100.000 personas aproximadamente. Es una banda eso, chabón. Es un montón de personas. Número Pero bueno, lo 6. habíamos escuchado antes, me parece, ¿eh? No concretamente ese dato que tiró ahí, de empalamiento, con tanto detalle, pero hemos Recopilar escuchado algo. información para un trabajo así es odioso, porque no hay manera de sentirse bien dejando por fuera tantas víctimas. Los cristianos perseguidos por el Imperio Otomano. La matanza de My Lai, en el que los estadounidenses asesinaron a 504 civiles a sangre fría. Wow. El régimen de Saddam Hussein, donde asesinaron un Sí, estimado de 5.000 también. kurdos con armas químicas. El yugo de Iván el Terrible, un gobernante ruso que, se estima, asesinó entre 10.000 y 20. Ah, o en realidad era de este, Iván el Terrible. Este chabón no es el que mandó a un a que le construyan. Ah, no me sale el nombre, que es muy conocido, que está en Rusia, que es una especie de mini castillos, que son hermosos, y al arquitecto que lo construyó le sacó los ojos para que no pueda construir algo más lindo de ver que lo que había hecho. O sea, que para que no construya algo mejor. 20.000 personas. O la matanza de San Bartolomé, que dejó 70.000 muertos. Quisiera decirte mucho de las atrocidades del imperio yanqui o de los pecados mortales de gobiernos bananeros en América Latina. Hay mucho Pero me eso. queda la tranquilidad de saber que ya he tocado ese tema en muchos otros videos. En este top Aquí está. tengo que irme hacia los actos más sanguinarios y atroces de toda la humanidad. Ubiquémonos entonces en un país de África Oriental llamado Ruanda. Bien. Tienes que saber algo de Ruanda para entender el episodio conocido como 100 días de sangre. La población de este país está conformada por dos tribus principales, los Hutus y los Tutsis. Abril, año 1994. 2 misiles derribaron el jet presidencial donde viajaba el presidente ruandés Juvenal Habyarimana, quien era de la tribu Hutu. Mira, Chopija 0 terminó. sobrevivientes. Los Hutus hicieron de cuenta que el magnicidio fue una afrenta en la que todo el pueblo Tutsi era responsable. Chabón, qué zarpado que pase eso, ¿no? O sea, un atentado así, tirándole 2 misiles al avión donde viajaba el loco eso ya es muy organizado, muy elaborado, ¿no? No es simplemente un lobo suelto que quiere matar a alguien y hacer un magnicidio, ¿no? Hay mucho más que eso, chabón. O sea, no perdieron el tiempo buscando a los culpables, ¿Cómo que a no? los autores intelectuales ¿Mataron a del derribo toda la del ciudad? jet, ni siquiera quienes apretaron el botón de los misiles. La tomaron en cambio contra toda la tribu Tutsi, por lo cual los Hutus salieron a la calle a asesinarlos. Y lo hicieron con el completo aval de todos los líderes políticos del gobierno regente
Hutu. Pero eso está mal, boludo. Yo entiendo también que lo que puede pasar es que digamos, ese tipo de actos que pueden ser considerados terroristas, ¿no? Que los que perpetran esos autos, quienes hacen esos actos, se escondan entre la gente, ¿no? Y que sean muchos. Entonces, como que no te queda otra que barrir a todo. Pero realmente no hay que hacer eso, chabón. Es una medida muy desesperada también, porque la pagan un montón de gente que no tiene nada que ver. Pero es común, boludo, que ese tipo de personas se escabullan entre toda la gente. Entonces es difícil diferenciar quién es quién. Entonces por ahí no te queda otra que decir, bueno, la mierda, arrasamos con todo y terminamos con el problema de raíz. El tema está que terminan pagando los que no deberían. Si tenemos en cuenta que los Hutu son aproximadamente 19 millones de personas y los Tutsi apenas 3, te imaginarás que la pelea fue en realidad una masacre. Un Claro. genocidio donde, en 100 días, fallecieron de manera violenta casi 1 millón de personas. Para ser exactos, se contabilizaron unos 800.000 cuerpos humanos tirados en las calles, asesinados a tiros, a piedrazos, a palazos, por medio de linchamientos y quemados en hogueras también. ¿Cómo pudo pasar eso, chabón? Es ¿Quieres algo saber lo peor? terrible. Este acto inenarrable ocurrió en el año 1994, por lo cual, cuando te hable de las otras atrocidades que siguen en este top, no te consueles pensando que ocurrieron hace mucho tiempo. No, Ten dentro de en todo es una cuenta, época moderna. la humanidad poco o nada ha aprendido. Número 5. Lo que mora acá se considera el primer genocidio del siglo XX y fue perpetrado por nada menos que un imperio. ¿Quién será? El Imperio Otomano fue fundado en el año 1299 y disuelto recién en el siglo XX, durante el año 1922. Lo que te voy a contar sucedió en un periodo de apenas 8 años, de 1915 hasta 1923, cuando el imperio estaba en sus últimos años. Y aunque luego de la disolución el imperio pasó a conocerse a secas como Turquía, nombre que conserva hasta nuestros días, es notorio que muchos turcos aún no admitan que esto fue un genocidio. Tú tendrás la última palabra. Bueno, Por favor, escucha. La Primera Guerra Mundial había estallado y el imperio, dirigido por un grupo de crápulas autodenominados jóvenes turcos, partido político ultranacionalista, usó ese conflicto histórico como cortina de humo. Mientras Europa empezó a aniquilarse a sí misma, el imperio, de la mano de los ultranacionalistas, se enamoró de la idea de crear un estado compuesto exclusivamente por turcos musulmanes. turcos El musulmanes. problema es que en Ah, el imperio había diversidad desde tiempos inmemoriales. Y por diversidad me refiero a armenios, asirios y griegos. claro, una A los mezcla. ultranacionalistas turcos esto no les hacía gracia, así que decidieron expulsar a toda aquella persona que no fuera de origen turco y de religión musulmana. Estás masticando lo que digo, ¿verdad? Esto consistía en arrancar a familias enteras de sus propias casas, sus hogares, propiedades, trabajos, lugares que construyeron por generaciones. Quitarles todo. Sí, así Sacar porque a sí los encima. niños y jóvenes de las escuelas y universidades y echarlos, literalmente, a las patadas. Obviamente se suscitaron conflictos. Luego de determinada fecha límite, todo aquel no turco / no musulmán que quedase habitando cualquier ciudad en el imperio estaba cometiendo un delito. ¿Te ejecutaban? Como la minoría más grande en el imperio eran los armenios, fueron estos los que más No, sufrieron. mirando esas calaveras. Ancianos y niños eran sacados de sus casas a las patadas. Cualquier lugar que fuese de propiedad armenia era quemado. Cualquier lugar que emplease a un armenio
podía sufrir gravísimas consecuencias. La expulsión se convirtió en persecución. Persecución que dejó a aproximadamente 1,5 millones de personas sin vida y otros tantos millones sin techo de la noche a la mañana. Ya no tenían escuelas, ni trabajos, ni nada. Hoy día, 1,5 millones el de Estado personas. turco hace de cuenta que esto fue un pie de página, algo desafortunado entre comillas. El resto del mundo lo llama genocidio. ¿Tú qué opinas? Es increíble que se lo tomen tan a la ligera, ¿no? Porque estamos hablando de 1,5 millones de personas y que lo, digamos, que pasen de página como si nada, ¿no? Y hagan de cuenta que fue un pequeño tropezón, o sea, hijo de puta, te estás cagando en 1.500 millones de personas que de la nada, de la noche a la mañana, le dijeron que ya no pertenecían más ahí y fueron ejecutados y buscados, boludo, o sea, cualquier cosa, ¿no? 5. Una persecución zarpada. Número Qué 4. agradable Führer ahí. Me causa gracia cómo está socializando como si nada. No te puedo mostrar ni siquiera el 1% de todo lo que podría ir aquí. Puesto número 4. Ok. No lo digo solo por la catástrofe humana que cometió este grupo de comunistas llamados Jemeres Rojos, quienes, tras la guerra de Vietnam y la derrota de Estados Unidos, tomaron el poder en Camboya un 17 de abril de 1975, propuestos no solo a equipararse y en algunos casos sí, superar en crueldad a los nazis, sino además poner de manifiesto su decadencia moral e intelectual. Estos imbéciles odiaban tanto al capitalismo que iniciaron una violenta reforma agraria bajo la consigna de, y cito textualmente, la destrucción de la civilización urbana y su cultura por ser consideradas burguesas. What the fuck? En pocas palabras, rechazaban películas, música, literatura, arquitectura, arte y también conocimientos médicos y científicos Re ignorante, que viniesen ¿no? de cualquier país capitalista. Pero qué mentalidad retrógrada, Encima de todo chabón. esto, fieles a su ideología, sometieron al país a una miseria económica sin precedentes, que consiguió, en efecto, igualar a toda la sociedad, lamentablemente igualada hacia abajo. Sí, todos Porque pobres. con Pol Pot todos eran pobres, muy pobres. Pero el problema principal eran los Jemeres Rojos, miembros del Partido Comunista que obraban como jueces, jurados y verdugos de la sociedad, encargados de mantener el orden, entre comillas, ante cualquier manifestación que pudiera ser percibida como occidental o capitalista, con una paranoia tan cursi como voraz y subjetiva, siendo enforzada por sujetos que no tenían cultura ni luces, pero sí una sed infinita de sangre, otorgándoseles una licencia absoluta para arrestar, violentar y asesinar a cualquier persona. Estos animales usaban el hambre y la desesperación como presión. Ponían a trabajar no a los prisioneros, a todo el mundo, Se ve mucha entre gente 12 joven y ahí. 14 horas por día. Destruyeron además árboles y buena parte del ecosistema de los campos para que la gente no tuviera de dónde sacar comida. No. Cayeron en una pobreza tal que para ahorrar balas degollaban a los sentenciados a muerte. A veces mutilaban y torturaban por mera diversión. Si le caías mal a un Jemer rojo, solo necesitaba culparte de ser capitalista. ¿Qué clase de gimnasia mental hacían estos idiotas que se hacían llamar guerreros de la libertad? No sé. Pronto, los Jemeres iniciaron campos de concentración, donde la gente era masacrada. Era usual ver amputaciones como castigo, palizas hasta la muerte, violaciones a granel. ¿Cómo fue el fin de esta No gente? respetaban ni a las niñas ni a los niños. Hubo actos de tortura y carnicería sin sentido. Los Jemeres Rojos cometieron algunos de los peores crímenes contra la humanidad y, en menos de 13 años, aniquilaron entre 1.500.000 y 3 millones de vidas. En otras palabras, 1/3
de la población camboyana. Número 4. Pero me interesa saber cuál fue el final de ellos. O sea, calculo que a los Gémenes Rojos algo habrá pasado, ¿no? O sea, algo tuvo que pasar para que dejen de hacer eso. Calculo que también fueron casados ellos también, ¿no? Alguien habrá intervenido seguramente. Bueno, terminó todo esto en 1979. 75-79. Y la guerra de Vietnam fue del 55 al 75. Claro, ni bien terminó la guerra, arrancó todo esto. Para mí que era un grupo de redes psicópatas que aprovecharon el momento, ¿no? Un grupo numeroso. Y se dieron cuenta que podían tomar parte del poder. Qué loco, boludo. O sea, que pase algo así. O sea, son cosas, viste, que tira la fe de la humanidad al carajo. Eh, que te quedás pensando, chabón, ¿eh? Tanta maldad, tanta crueldad, tanta bronca, ¿no? Número 3. Tanta hazaña va a haber. El acto de maldad que desbordó al siglo XX. Si algún día el ser humano es juzgado por un tribunal superior a sí mismo, el holocausto sin duda será usado para argumentar que Sí. tal vez la humanidad no merece otra El oportunidad. Führer. Y es tan curioso como trágico que tan poca gente entienda lo que fue realmente. Se coloca el reflector sobre el pueblo judío porque fue este el que más persecuciones padeció. Claro, pero no fue el único. No en balde, el Estado alemán se volvió autoritario y totalitarista bajo el régimen nazi, por lo cual comenzaron a redactarse leyes. Así que la comunidad judía no solo tenía que cuidarse de los fanáticos fascistas que andaban por la calle, y eso sin nombrar todavía el azote de las camisas parda. A la monstruosa presión se sumó el Estado alemán en pleno. La Gestapo y las SS hacían redadas antisemitas. Se dice fácil, pero ten en cuenta que la persecución, el acoso y el horror eran infundados exitosamente en mujeres y niños también. Ningún judío podía sentirse a salvo. Yo recomiendo particularmente leer el diario de la niña Ana Frank. Sí, yo lo leí. Sin embargo, Es curioso cómo terminé leyendo eso, porque cuando yo iba a la, no sé si fue en la primaria o la secundaria, hubo un acto escolar y nos habían regalado un libro a cada uno y a mí me tocó el de Ana Frank. Y claro, yo imagínate, eso, me das algo para leer, tipo, yo menos ganas había. Y aparte más que tenía que ver con el acto escolar, viste, tipo, me chupaba un re huevo. Creo que fue en la secundaria que recibí eso. Y era porque se cumplían, no me acuerdo cuántos años de la muerte de esa nena, una cosa así era. Y lo tuve durante años ese libro tirado ahí juntando polvo hasta que un día se me dio por empezar a leerlo. Ya era grande, ¿no? 20 y pico tenía. Y lo empecé a leer y la verdad que me atrapó. Me gustó bastante. Es bastante triste, pero está bastante bueno cómo va contando que cómo se ocultaba en la casa. No me acuerdo si era la casa de un tío, de un abuelo, de un amigo. Pero cómo hicieron todo para ocultarse entre las paredes y cómo aguantaron ahí tanto tiempo. Obviamente que es re triste el final. Y es muy curioso cuando la nena escribe. Si es que escribió la nena, porque hay mucho revuelo también con eso, si realmente fue la nena quien escribió el diario o el padre, ¿viste? Qué sé yo, no me voy a meter en detalle con eso, pero voy a interpretar que fue la nena, Ana Frank. Y es curioso cuando escribe que está escuchando la radio y te describe todo lo que está escuchando en la radio. Y es muy loco todo eso, la verdad que es loquísimo. Eso es. Recomiendo leerlo. La verdad que sí, es un libro bastante bueno y te va transmitiendo diferentes emociones, así que recomiendo leerlo. Holocausto es visto por demasiada gente como un símbolo de la matanza contra los judíos. Y eso no es verdad. El exterminio al pueblo judío fue un aspecto del holocausto. Sí, es Pues verdad eso. este también comprende el genocidio de homosexuales, Todo tipo. gitanos, comunistas, republicanos españoles y mucho más. Enfermos mentales también, ¿no? El Los mataban a holocausto, todos. pues, no fue solo la muerte masiva de judíos. Fueron unas 17 millones de personas exterminadas por el totalitarismo nazi de maneras absolutamente horrorosas. No olvidemos que de acá salieron también los laboratorios de la muerte de Joseph Mengele. Así es. O los crímenes de guerra de incontables monstruos en los rangos del ejército. Y esto nos dejó también muy buenos Call of Duty, Quiero dejar que algo disfrutamos en claro. nuestra adolescencia. El holocausto iba a quedarse con el segundo lugar en este top.
Aquí en el tercer escaño hubiera sido muy bueno colocar al Qué loca esta ejército imagen, de Top. chabón. O sea, les ponían máscaras y los hacían girar colgados, boludo. Aquí en el tercer escaño hubiera sido Qué muy loco. bueno colocar al ejército imperial japonés, responsables de la muerte de millones de chinos. Responsables además de la unidad 731, de la que ya mucho he hablado. Pero La lo conocemos. que nos sorprenderá adelante es una atrocidad monumental que casi literalmente quedó olvidada en la historia. Para. Ese es el puesto número 3. Hemos tocado ya de todo. Queda el puesto número 2 y el 1. ¿Qué puede ser, boludo? O sea, si ya hemos tocado el tema del holocausto acá y hablamos de 17 millones de personas muertas aproximadamente, ¿qué puede ser el puesto 2? ¿Qué puede ser el puesto 1? Se me ocurren las bombas atómicas, que podría ser, ¿no? La de Hiroshima y Nagasaki. Pero calculo que no debe ser algo tan... Debe ser algo más, porque dijo que es algo que casi todos olvidamos. Así que no creo que sea eso. Tiene que ser otra cosa, chabón, ¿eh? Así que estoy intrigado, quiero saber qué será. Número 2. Él hizo matar aproximadamente a unas 40 millones de personas. Y si ¿Quién? tenemos en cuenta que no hablo de un tirano del siglo XX, sino de un hombre que existió hace más de 790 años. Casi un siglo, ¿eh? Digo un siglo, no, un Entonces milenio. diría que tenemos mucho en qué pensar. Se dice que donde su caballo pisaba, la hierba no volvía a crecer. Los expertos lo listan como el general más hábil en la historia, incluso Me por suena. encima de Saladín, de Aníbal y del mismísimo Alejandro Magno. Y, ¿cómo no? Si las conquistas de todos palidecen ante las suyas, él y su ejército conquistaron los territorios conocidos hoy como China, Claro, India, casi todo. Persia, Rusia, Ucrania, Rumanía y Afganistán. Fue el regente más El Imperio poderoso Mongol, ¿no? jamás, el más temido también. Si tomamos en cuenta el número de muertes que su imperio dejó entre los años 1150 al 1350, entonces ha de decirse que en relación con la población del momento, su masacre fue mucho mayor que el de la Primera y Segunda Guerra Mundial puestas juntas. Genghis Khan hizo matar a tanta gente que hay quienes dicen que la tierra se enfrió. Vastas áreas de cultivo fueron recuperadas y los niveles de carbono disminuyeron. Suena bizarro, ¿no? Tanto. Pero es cierto, porque para aquellos años, 40 millones de personas significaban un porcentaje significativo de la especie humana. Los ejércitos de Khan fueron tan letales como podían serlo. Uno dirá que es cuestión de época, pero lo cierto es que cuando este ejército derrotaba a otro, Tenía mucha cantidad, ¿no? exterminaban no solo a los soldados sobrevivientes, sino luego a los familiares de quienes conformaban ese ejército enemigo. ¿Qué Quizá necesidad? era difícil rastrear el árbol genealógico de los soldados, pero de los generales y comandantes no. Después comenzaban a vaciar a las ciudades, aniquilando a las personas que las habitaban. Cada victoria se convertía en un genocidio de proporciones bíblicas. Genghis Khan no era un conquistador tanto como un exterminador y está claro que alguien de esas características no solo está invitado a este top, sino que además se queda con un sitio importante en el mismo. La atrocidad que se queda con el segundo lugar es, pues, una campaña de exterminio de los timuyines en la que, en tan solo una hora, lograron exterminar a casi 2 millones de personas. Una hora. Para ser exactos, 1.748.000 cuerpos humanos aproximadamente. ¡Fua, chabón! Hay quienes no lo creen,
pero los historiadores explican que, en efecto, ocurrió. Lo más seguro que sí. Contaba con un ejército de 100.000 soldados altamente entrenados, quienes no eran sometidos a ninguna restricción moral en el campo de batalla. Los timullines eran un verdadero ejército de la muerte. ¿Te das cuenta de que este crimen no puede ser medido ni siquiera con las herramientas actuales? No, porque aparte además de todas las cosas que habrán ocurrido realmente, o sea, nada de las torturas que habrán hecho, la forma salvaje que habrán exterminado las pobres vidas de algunas personas sumamente inocentes y todo el calvario que habrán hecho en su apogeo, ¿no? O sea, muchas cosas nunca nadie las sabrá, solamente quedó en, en la mente de todos los que vivieron eso en ese momento, así que... Pero es increíble los números, chabón. 40 millones de personas, es una locura eso. Nuestro sistema moral imperante. Realizas, ¿verdad?, que esto sale de toda proporción. Número 2. Lo que será el número 1. ¿Qué carajo era acá número 1? Tiene que ser algo muy vergatario, chabón, ¿eh? Es increíble que exista gente que se autodenomine ideológicamente afín al genocida y pedófilo comunista, que se queda con el primer lugar. Pero, cada loco con su tema. Permíteme hablarte del hombre que tiene el dudosísimo honor de haber encabezado lo que fue, y por mucho, el genocidio más grande y probablemente más cruel en la historia de la humanidad. Quienes lo defienden no aguantan un cuestionario, pues no saben qué responder ante la cuantiosa evidencia de las atrocidades humanas y ambientalistas cometidas en China durante un periodo denominado Revolución Cultural. El régimen maoísta era de corte totalitario. Quiere decir que se metían en todos los aspectos de la vida y empezaban desde la más tierna edad. Los niños chinos debían rebajarse a recitar todos los días, varias veces por día, consignas cursis y ridículas acerca de lo grande que era Mao Zedong. Ten en cuenta que el régimen norcoreano copió muchos ejemplos de Mao. Creo que lo hemos visto antes. Pero en realidad, Mao hambreaba a su pueblo y lo hacía a sabiendas, ya que para él el fin justificaba los medios. Si había que tomar decisiones que podían torcer la economía, poco o nada importaba que pueblos enteros cayeran en una pobreza tan extrema que se estima que 20 millones de personas murieron en situación de hambre en las calles. Qué feo morir de hambre el chabón. Mao era paranoide, por lo cual a menudo organizaba purgas que, en 33 años, dejaron 1 millón de asesinatos políticos por mandato suyo y sobre todo de sus crápulas. Poco o nada importaba que en verdad fueran culpables o no. En una imbecilidad sin precedentes, el régimen comunista tuvo la idea de exterminar a los gorriones por pensar que estos eran una plaga que asolaba los cultivos. ¡Qué idiotas! El resultado, causaron uno de los mayores desastres medioambientalistas del siglo XX. Entre las consecuencias hubo plagas de langostas que estos imbéciles no pudieron controlar y que empeoraron sobremanera todo lo que intentaban arreglar. Muy como ocurre con políticos en América Latina. Imagínate gente con ese nivel paupérrimo de cultura y de inteligencia gobernando un país, manejando una economía. Pero en China se añade que, además, eran sanguinarios y creían firmemente que todo fin justifica los medios. Todo lo que hubiera que hacer para probar las teorías... Lo que es darle tanto poder a un hombre, boludo, ¿no? O sea, digo un hombre porque es un hombre el que está ahí, pero es indistinto, chabón. Lo que es darle poder al ser humano directamente, darle tanto poder a alguien, chabón. Y que tenga esa libertad de hacer lo que se le cante de los huevos y que no haya consecuencias, ¿no? Qué locura lo que hacía este tipo. Económicas del imbécil y letrado de turno se llevaban a cabo sin peros ni análisis profundo. Si a eso sumamos que los críticos, los disidentes
y en un todo incluso hasta quien era escuchado quejándose por la menor cosa era detenido y probablemente asesinado a sangre fría. No es de extrañar que 3 décadas de esto dejasen un estimado de 65 millones de muertos. ¡Wow! En cuestión de maldad, el gobierno de Mao lo tuvo todo y superó a todos. Lo más indignante... Se fue a la verga, ¿no? Allá Alto afuera pro. sobran imbéciles que lo justifican. Imbéciles que si les hablas de las atrocidades cometidas por la ideología opuesta, no sentirían la misma tentación de justificar lo injustificable. Esa es la gimnasia mental que hace el ser humano aún hoy y por eso no hemos... Pero el que lo defiende, digamos, son los típicos loquitos, digamos. Sí, siempre va a haber alguno que lo va a defender, que va a apoyar eso por el mero hecho de que, no sé, tal vez le hubiera gustado ser este tipo y hacer todo eso, ¿no? Digamos, no puedes defender a un chabón que te das cuenta que fue alto enfermito, que todas las boludeces que hizo de matar a los gorriones, de llevar la economía a la mierda, de hacer pasar hambre. El tipo no se puede justificar que una persona haga todo eso. O sea, y adorarlo es imposible. O sea, que nos adoran, la verdad que le faltan todos los jugadores en la cabeza, ¿no? Nada. Desgraciadamente eso significa que cualquiera de los escaños en este top podría ser superado por eventos que aún no han ocurrido. Y van a ocurrir, seguramente. Número 1. Número 1. Llegamos Por al ahora. final de este video. Número 1 por ahora, dijo. No, Fue Ruipo. por ahora. Fua, qué bueno eso. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Obras Ocultas. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Buenas noches, Dross. Qué buen video para antes de irte a dormir, ¿no? O sea, para recordar la porquería y la peste que es el ser humano. Ok, le vamos a poner el like que se merece este videazo. Un videazo. El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. Sí, cuánta razón, ¿eh? La maldad y la ignorancia juntas son potencialmente mortales. Sí. Qué buena frase, la verdad que totalmente. La maldad y la ignorancia juntas, la verdad que ocurren este tipo de cosas, chavos, A ver, hay comentarios largos, no quiero leer algún comentario largo. Esto fue como ver una versión más extensa de los 7 genocidas más grandes de la historia. Yo ese video lo había reaccionado de 7 genocidas, pero hace muchos años. Tengo que volver a reaccionar porque fue un video que tuve que borrar porque, claro, eso fue hace años y yo era un poco más cebado de las cosas que me decía. Y sí, acá, boludo, queda... Y pegaba al borde de recibir strike ahí. Bueno, amigos, video muy épico, muy épico, muy vergonzoso, me dejó pensando en tantas cosas. La verdad que qué buen video de Dross y el dios Dross, nunca falla.